Síguenos también a través de nuestra página web, donde encontrarás valiosa información, y también a través de nuestras diferentes redes sociales. Hablar sobre algo muy importante que hablan en la gnosis como el tercer factor, ¿sí? Está relacionado al tercer factor. El tema se llama la grandeza en el servicio, ¿no? Ok. Entonces, para ello, primero vamos a analizar a qué se refiere la palabra servicio. De acuerdo a lo que comúnmente se conoce, la palabra servicio tiene que ver con la utilidad, ¿sí? Con el beneficio que tú puedes dar a una persona, ¿sí? O también una herramienta también da servicio, ¿no? Por ejemplo, el cuchillo nos sirve para cortar los alimentos, ¿sí? Entonces, en sí, el servicio está orientado a satisfacer una necesidad humana, ¿ok? Entonces, entendiendo bien esa palabra, ¿sí? Porque a veces se confunde la palabra servicial con la palabra servil, ¿sí? Entonces, el servicio es eso, proporcionar un beneficio. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia al respecto sobre el servicio? En San Lucas, ¿sí? Vamos a analizar unos cuantos versículos y lo vamos a contrastar con lo que dice en la Gnosis el venerable maestro Samael Aumbeor. En San Lucas capítulo 22, que va del 24 al 30, le preguntan, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Haciendo referencia a que qué va a pasar cuando Jesús se vaya. Entonces dice lo siguiente: sea el mayor entre nosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve, ¿sí? A veces en el trabajo se piensa que el mayor es la persona que tiene más años en el trabajo o el que tiene más experiencia, ¿no? Y muchas veces viene un joven a un trabajo con ideas frescas, ¿sí? Y a veces por ese paradigma de creer de que el, el que tiene más años en un puesto es el que más sabe, pues no se toma en consideración al joven. Entonces, aquí vemos que dice en la Biblia: sea el mayor entre nosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, ¿ya? En el trabajo también se piensa de que el jefe es el que tiene que ser el servido, o sea, el que dirige, es el que tiene que ser el servido, y no es así, ¿sí? Sino que el que dirige tiene que servir. Y recordemos, por ejemplo, cuando Jesús eh, lavó los pies, un jueves santo, ¿verdad? Se hace lavatorio de pies. Entonces preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué, maestro, usted lava los pies? O sea, se supone que más bien a él deberían lavarle, ¿ya? Pero ahí la enseñanza que estaba dando es en el sentido de que si uno es el maestro, no es el que debe, como quien dice, dar más ejemplo de servicio. Esa era la enseñanza que daban en ese tiempo. Entonces, ¿a quién servir? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿a quién servimos? En San Mateo, capítulo 25, del versículo 31 al 46, dice lo siguiente: en cuanto lo hicisteis a uno, estos son extractos, ¿no? Ustedes pueden ir al versículo, pues está mucho más extenso, hablan más del contexto. Dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hace referencia de que, por ejemplo, si tú ves una persona que necesita de ti, tú le puedes ayudar a esa persona.
¿ya? Así sea esa persona, una persona desconocida, sea una persona que de pronto han tenido sus diferencias, ¿sí? Eh, a toda persona. ¿Por qué? Porque dice que allí estará Él, ¿sí? Ahí está el Cristo. Ese es mi entendimiento, ¿no? Que ahí está Él, ¿ya? Que el pordiosero que está en la calle, que, o mendigo, no lo digo por menospreciar. Yo últimamente he estado más en contacto con este tipo de personas, ¿ya? Y en cierto modo, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia entre nosotros, o sea, entre ellos y mi persona. Entonces, en resumen, ¿a quién hay que servir? A todos los que lo necesiten, ¿sí? Porque ahí está el Cristo, ¿no? No es que está el Cristo dentro de una iglesia o dentro de en una pose pietista, sino en nuestro contexto, en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, incluso pues los animalitos hay que tratarlos bien, ¿ya? Entonces no es que va a venir el Cristo o Jesús, va a venir y entonces ahí sí a él tienes que servirle, no, o sea, todos, todos, como dicen, todos somos uno y entre todos debemos servirnos, ayudarnos. Ahora bien, el, ustedes de pronto se podrán decir, bueno, ¿cómo servir? O tal vez tenemos una idea un poco de cómo servir, ¿ya? Pero en Filipenses capítulo 2 del versículo 2 al 4, hablan lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, ¿sí? O sea, sintiendo gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, ser uno, ¿ya? O sea, cuando tú sirves a alguien, tú le estás dando gozo a tu Creador, a tu Cristo interno. Le estás dando gozo, pero dice que también tú sientas ese gozo, ¿sí? O sea, no lo hagas solo porque, ay, tengo que complacerlo al Cristo. No, hazlo con gozo, teniendo el mismo amor, siendo uno, ¿sí? Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, no lo hagas de mala gana, ¿sí? Ni por obtener reconocimientos o, o vanagloriarte y después decir, ah, yo hice esto, ¿no? No lo hagas por eso, sino más bien hazlo con humildad, humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, primero que nada, nadie es perfecto en este mundo. Segundo, todos tenemos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestros valores, como tú quieras llamarlo. Y en algo somos buenos. Entonces, no podemos nosotros estar por encima de los demás. O sea, no debemos sentirnos así, ¿ya? Por eso dice, estima a cada uno como superiores en el sentido de que algo te pueden enseñar. Como yo les decía hace un momento, en estos últimos días he tenido la oportunidad de estar observando de cerca cómo conviven las personas de muy escasos recursos, o sea, hablando propiamente de las personas que viven en la calle, ¿sí? Y hasta de ellos aprendes. Entonces, siempre puedes aprender de alguien. Yo siempre aprendo de alguien, aprendo de mis mascotas, aprendo del entorno, ya. Estar en esa actitud de aprendizaje, ¿sí? Y al mismo tiempo estar en esa actitud de servir.
no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, que si vas a servir, no, no, yo voy a hacer esto porque de esta manera obtengo el reconocimiento, lo que les decía hace un momento. No, esa no es la actitud, ¿ya? Sino cada cual también por lo de los otros, ¿ok? Entonces, esa es la forma de servir. Ahora, también en la psicología revolucionaria del libro del maestro Samael Aumbeor, en el capítulo 31, dice, la destrucción de los yoes debe ir acompañado de servicio a los demás. Recordemos los tres factores de la revolución de la conciencia. Primero, que es morir, o sea, eliminar el ego. Nacer, es decir, trabajar con las energías creadoras. Y tercero, el servicio a la humanidad, ¿sí? ¿Y de qué manera dice el maestro que hay que servir a los demás? Dándoles instrucción para que ellos se liberen de los satanes o yoes que obstaculizan su propia redención. Dándoles instrucción. Entonces ya vemos aquí algunas palabras que debemos recordar o que podemos recordar cuando queremos servir, ¿no? Haciéndolo en gozo, con amor, con humildad y dándoles instrucción. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿Que tú le des el pescado a alguien para que coma ese día o que tú le enseñes a pescar? Es mejor enseñarle a pescar. ¿Por qué? Porque de esa manera va a tener comida para toda su vida. ¿Ok? Ahora, podrías decir, o yo podría decir, bueno, no te voy a dar hoy día el pescado, te enseño a pescar, pero en ese momento la necesidad primaria de esa persona es comer. Entonces, ¿qué tal que mientras le enseñas a pescar, le das de comer? Hasta te va a atender mejor, ¿sí o no? Entonces, hay que eh, ser, digamos, empático con la persona también. Entonces, la instrucción, enseñar, ¿sí? El servicio a la humanidad del maestro Samael hace hincapié en que debemos enseñar a otras personas para que se liberen del sufrimiento. ¿Cómo? Destruyendo, eliminando los defectos. Yo sé que quien elimina es la Madre Divina, pero me refiero al trabajo, ¿no? Al trabajo que se hace. Puedes pedir a tu Madre Divina para que te ayude a eliminar tal o cual defecto, ¿sí? Puedes instruirle a la persona para que haga la muerte en marcha, o sea, en ese momento le dé la contra al ego. Por ejemplo, si el ego quiere en ese momento manifestarse como ira, entonces, eh, qué difícil es en ese momento dar amor a esa persona cuando lo que quieres es de pronto decirle sus cuatro verdades. Entonces, ahí está el trabajo. Ese es el trabajo fundamental, ¿ya? Y posteriormente, pues, o sea, y que luego vaya a hacer ya la meditación diaria para que esa persona, pues, vaya eliminando todo eso. Entonces, dentro de la instrucción, enseñarle a la persona a que en el día a día practique la enseñanza para que pueda ser mejor persona, tal vez mejor padre, mejor hijo, mejor madre, mejor empleado, mejor empresario. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que los empresarios tuvieran esta enseñanza. Sería grandioso. Bueno, en realidad todas las personas, pero hablo de los empresarios porque ellos podrían hacer muchas más cosas, el dinero podrían utilizarlo más sabiamente ante la sociedad, así como hizo, por ejemplo, el maestro
Gargacuchimis, él era un empresario, ¿sí? Él era un empresario inicialmente y prácticamente toda su fortuna la usó cuando conoció la gnosis, la usó para la enseñanza, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Hemos escuchado la frase hacer el bien sin mirar a quién, o también haz a otros lo que quieres que hagan contigo. Entonces, el servicio hoy en día está esa palabra como muy desgastada, mal entendida. A veces vemos que dicen necesitamos personas para servicio al cliente, pero luego tú vas como cliente y el servicio no te da un buen servicio, ¿sí? Porque el servicio es completo, no solamente es la acción de hacerte un trámite, ¿ya? Sino de que te atiendan bien. Pero ¿cómo te van a atender bien si están con tantos problemas encima? Entonces hay que educar a esas personas. Y nosotros también, empezar nosotros mismos también siendo ejemplo, porque somos estudiantes gnósticos y lo ideal sería de que la gente diga, oye, yo también quiero ser como tú, quiero ser estudiante gnóstico porque a ti te va bien aquí, acá y acullá, ¿sí? Porque siempre estás con buena actitud, siempre estás co- con, eres una persona atractiva, no en el sentido físico, sino en el sentido de que la gente quiere estar contigo. Entonces, el servicio no solamente se da en el podio dando clases, sino también con tu ejemplo, ¿sí? Con amor, humildad y sin segundas intenciones. ¿Ok? Entonces, les dejo una pregunta, compañeros. ¿De qué manera puedo servir mejor a mi semejante? Esa es la inquietud que les dejo para esta semana. ¿De qué manera puedo yo y cada uno de ustedes podemos servir mejor a, a quien está cerca de nosotros? ¿Sí? A nuestros familiares, en nuestro trabajo, si tenemos clientes, en la escuela de nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pónganlo en su contexto y vean de qué manera pueden servir mejor a un semejante. Tal vez una persona que esté así muy seca, parca, hacerla reír, ¿sí? Hacerle cambiar de actitud, ¿sí? Que vea la vida con más fe, más optimismo. Sería interesante, ¿verdad? Bueno, eso era lo que yo quería compartir el día de hoy y siempre me gusta pues dejar así inquietudes para que ustedes reflexionen sobre el tema del servicio, revaloricen el tercer factor de la revolución de la conciencia y pues como siempre digo, pues estoy abierta a cualquier inquietud o comentario. Ese es mi número telefónico y mi correo. Eh, Estoy a las órdenes. Muchas gracias.